No entiendo aún por qué la Argentina no fue campeona del mundo. No lo entiendo, no he encontrado realmente una respuesta. Y lo digo con ningún tipo de resentimiento, porque el fútbol me enseñó que hay algo más importante que ganar, que es dar todo. Cuando uno da todo, el resultado te diría que pasa a segundo término. ¿Cuánto se prepara una final del mundo antes de que suceda? ¿Cuánto se juega en la cabeza antes de que suceda? ¿Y cuánto se revisa una vez que sucedió? Es muy grande la responsabilidad. No había que fallarle a ese gran entrenador como era Alejandro Sabela. Y representábamos la ilusión de mi familia, de mis amigos, de las ciudades del país tan futbolero por excelencia. Así que no podíamos dar ni un centímetro de ventaja. Había que mirarlo, revisarlo, estudiarlo. Y creo que hasta un minuto antes de salir a la cancha todavía hablábamos de algunas cosas que podían llegar a suceder en esa hermosa y tan grande final del mundo. ¿Cómo es esa hechura? Porque a veces entrevistando a músicos o a escritores surge la inquietud. A un músico se le pregunta, ¿cuándo decís no toco más este disco? Ya está, lo dejo. A un escritor, no toco más este libro, no lo reviso más, lo publico así, porque si no, ¿cuándo un técnico, dos colaboradores se miran y se dicen, ya está, vámonos a dormir, van a jugar estos 11, este va a marcar a este? ¿Hay un momento donde se puede soltar eso y dormir la noche previa? Es muy difícil y más volviendo a la presencia de Alejandro, que era un exquisito, era un estudioso, un perfeccionista. Entonces él quería hasta el último momento tener todo claro. Más allá que en fútbol es muy difícil, porque yo digo, uno puede planificar el mejor partido y a los 2 minutos se te lesiona uno o te expulsan a uno y ya tenés que cambiar inmediatamente el libreto. Así que es hermoso el fútbol, es muy amplio, es discutible y minuto a minuto es intenso, o sea, no te podés relajar nunca, y más en una final del mundo. Siempre me llamó la atención esto que sucede en los mundiales, donde uno dice, son 7 partidos, en el mejor de los casos, van pasando cosas en 7 partidos y en solo 7 partidos que después te hacen pensar, son un montón 7 partidos, ¿no? Es muchísimo. Yo no entendía mucho eso, ¿viste? La inexperiencia. Y Carlos Vilardo me dijo, ¿ves esta? La primera, que era el partido número 11 de la selección, o sea, el 11 del torneo mundial era el debut de la selección. Me dijo, ve de esta, Buñuel, y hay que tener 7. Si tenés 7 de esta, misión cumplida. Y sí, es un mes prácticamente de competencia, de, como yo digo, de un debut que siempre te gana la ansiedad, el nerviosismo, cosas que son inmanejables, porque todos podemos en la previa decir algo, pero después hay que ver cómo reacciona cada ser humano, cada organismo. Así que nuestro debut muy raro también, porque abusamos del conocimiento de Bosnia. Unos meses antes habíamos jugado en Estados Unidos. Nunca, sinceramente, y me animo a decir que fue el partido donde más feliz lo vi a Sabela, que fue ese triunfo con Bosnia de Estados Unidos. 2-0 en el resultado, tácticamente te diría goleada. Siempre atacaba a la Argentina, siempre tenía pelota argentina y sin Messi. Cuando viene el sorteo, grave error mío personalmente, subestimé. Dije, bueno, Bosnia. Y aparte tenemos a Messi. Ya está. Bueno, no estaba nada. Un partido muy raro. Con decisiones raras de Alejandro, hacer 2 cambios en entretiempo. Nunca, si repasar la historia de Alejandro, nunca 2 cambios en entretiempo. Por eso el debut es el debut. Y a partir de ahí empezar a transitar
esos 3 o 4 días entre partido y partido, terminar la zona. La Argentina, por suerte, había ganado sus 3 partidos, siempre mínima diferencia, 2-1, 1-0, 3-2. Pero bueno, después ahí empieza otra historia, porque hay cosas. Nosotros a partir de octavo, cada vez que íbamos a los estadios, preparábamos el bolso para volvernos. Porque si tenés la desgracia de perder esa instancia, de ahí nomás al aeropuerto y a tu casa, y se terminó el sueño del Mundial. Así que, bueno, era muy linda la alegría que nos provocaba desarmar otra vez la valija en Ciudad de Galo y saber que habíamos dado un nuevo paso hacia adelante. Yo mencionaba aquello del 86 por caso para mostrarlo como ejemplo, porque justamente en el andar de esa selección de 2014, contra Bosnia hay una línea de 5 que se desarma ya en el entretiempo, si no recuerdo mal, y aparece Gago, y Gago se expande, pero después aparece Biglia, y después aparece Enzo Pérez, y es ahí donde digo, ¿qué cosas se van viendo en el día a día para ir desarrollando algo que también me permito preguntarte? ¿Es un mundial o son 2 mundiales? ¿Es un mundial la primera rueda y es otro mundial a partir de octavos? Y hay una diferencia. Yo creo que por lógica, en octavos ya es mano a mano. Como te decía, la presión de que el que pierde, por más que haya ganado la zona, se vuelve a su casa. Y creo que tiene que ver la exigencia de la instancia, del rival que te toca y el presente de tu selección. Y tener el equilibrio y el análisis justo, que digas, bueno, ¿estamos para qué? Si a esto vamos al palo por palo o al golpe por golpe, es muy riesgoso. Y si a esto lo esperamos y le salimos de contra, o sea, empiezan todas esas conjeturas que siempre digo lo mismo yo. La gran virtud de Alejandro fue ir cambiando y logrando una consistencia defensiva que la selección no la tenía. Ustedes acuérdense de los 4 fantásticos, y bien para adelante, pero más o menos para atrás. Y bueno, a partir de octavo la selección no recibió más goles, salvo el de la larga de la final. Fue muy consistente defensivamente. Y jugando en forma regular, creo que siempre fue un poquito mejor que los rivales. E inclusive, y bastante determinado en la final del mundo. Te quiero preguntar por algún nombre propio de ese mundial, porque uno, por ejemplo, entendería y entiende muy naturalmente los cientos de miles de tatuajes de Diego Maradona que tiene el pueblo argentino en su piel. Ya creo que hay cientos de miles de Leo Messi. Ese fue el mundial donde de repente mucha gente empezó a hacerse tatuajes de uno que no hacía goles y que jugaba por el medio, Javier Mascherano. Con mucho tatuaje del número 14. ¿Quién fue Mascherano en ese mundial? ¿Qué era Mascherano, por ejemplo? Y yo creo que era el que representaba el corazón del equipo. Si era un órgano, era el corazón. Porque Leo era la genialidad, la creación. Había mucho que acompañaban, pero Masche fue un poco el corazón, el esfuerzo, la imagen del esfuerzo, del equilibrio, del decir, vayan para adelante tranquilo que yo me quedo acá estoy yo. El respaldo para la defensa. Y bueno, creo que uno de los coronarios fue te vas a convertir en héroe. Es casi de película eso. Hablando con Chiquito. Masche es una persona que ve muy bien el fútbol, que tenía muchas charlas de fútbol con Ale. Y Ale lo usaba mucho como termómetro, o sea, le preguntaba mucho a Masche cómo veía, cómo se sentía. Por eso te digo que fue determinante en el crecimiento del equipo. Tu carrera tiene esta particularidad. Ustedes antes de ese mundial, digo el gran Alejandro, Julián, vos, tienen a Messi como rival en el Barcelona Estudiantes de La Plata. Y te quiero preguntar, ¿qué es saber que Messi
se está cambiando en el vestuario rival y qué es saber que se está cambiando al lado tuyo? Cuando se cambió en el vestuario rival, también se estaban cambiando Ibrahimovic, Titi Henry, No, Busquets, Xavi, pero ¿qué es armar un partido cuando Messi es tu rival? y es casi imposible pensar que lo podés ganar. Yo siempre digo, nunca vi minimizada tanta diferencia futbolística entre dos equipos como fue Barcelona Estudiantes. El Barcelona el mejor de la historia, dicho por muchos. Y Estudiantes un equipo encumbrado de la Argentina con el máximo referente que era Sebastián Verón. Y sin embargo, ahí se conjuró una excelente puesta táctica de Sabela, que ya viajando 15 días antes para Abu Dhabi, había armado el esquema, cómo había que jugarle para contrarrestar ese poderío futbolístico Barcelona y sus jugadores que creyeron en la idea del técnico y la desarrollaron. Y bueno, como yo digo, minuto 87 ganaba Estudiante 1-0. Barcelona empató en el 88. Y después Lío. Y después Lío hizo lío. Claro, y ahí lo tenés como rival, que entiendo que tenés la pizarra, aún hecho como magistralmente el planteo, debés sentir esa cosa de si este se inspira. Chau. Y cuando lo tenés al lado tuyo poniéndose las medias. Lo mismo, te provoca eso. Si este se inspira, porque es el único jugador en el mundo que puede cambiarle la historia a un partido. Porque como yo digo, respeto mucho a Cristiano, a Neymar, pero para mí son terrenales. En cambio, Leo es extraterrestre. Viste que siempre se lo compara con, viste, esa suerte o desgracia tenemos argentinos, Messi o Maradona. Yo jugué en el fútbol de Maradona. Por supuesto que Diego era el mejor del mundo, indiscutido. Provocaba cosas, admiración en nosotros que éramos rivales en esa época, yo en Estudiante, él en Boca. Pero era otro fútbol, era otra la dinámica. Hoy es Fórmula 1 el fútbol. Y yo digo, en esta Fórmula 1, Leo sigue marcando la diferencia. Porque todos saben que va a ser así y va a salir para la izquierda. Pero ¿y por qué no se la sacan? Y sigue haciendo goles y sigue batiendo récord. Así fue el gol, por ejemplo, contra Irán. Porque estaba pensando en que emocionalmente no le faltó nada a ese mundial. Hay un partido ganado sobre la hora en los 90, ese contra Irán. Hay un partido ganado sobre la hora en el alargue, el partido con Suiza. Hay un partido ganado por penales contra Holanda. Y hay un partido, la final casi perdida sobre la hora. Faltaban muy pocos minutos del alargue. ¿Eso es el fútbol? Además de lo que uno planifica. Y eso es el fútbol, eso es un mundial. Sí. Y es terriblemente emocional. O sea, más allá de todo el orden que le puede dar táctico, la cabeza es determinante. Porque yo no tengo duda que Alemania llegó mejor físicamente que Argentina a la final. A ver, un día antes, un entrenamiento frente a Brasil, lo digo con respeto. Nosotros un día después, alargue, penales, todo ese nerviosismo, ese agotamiento total. Y después empezó la final y vos veías y el que más corría era Argentina, el que más buscaba era Argentina. Uno percibía que Alemania estaba esperando a ver qué íbamos a hacer nosotros. Eso quiere decir respeto. Y así que lo que es la cabeza, lo que era la cabeza de ese grupo. No entiendo aún por qué la Argentina no fue campeona del mundo. No lo entiendo, no he encontrado realmente una respuesta. Y lo digo con ningún tipo de resentimiento, porque el fútbol me enseñó que hay algo más importante que ganar, que es dar todo. Cuando uno da todo, el resultado te diría que pasa a segundo término. Yo creo que Sabela le quedó mucho por dar. Lamentablemente hubiera sido de los mejores técnicos del fútbol argentino, sin ninguna duda, porque había sido campeón de América como entrenador, porque había estado en la final del mundo como entrenador de la selección. Me parece que le quedaba un camino hermoso por delante para seguir creciendo.
¿Cómo pones ahora en la historia ese concepto de no sirve ser segundo? Algo que se discute tanto desde hace tanto tiempo en Argentina y con una generación de jugadores que quedó un poco marcada por eso, de hecho, ¿no? Sí, yo creo que no es poco ser segundo del mundo. Aparte, todo tiene relación. La Argentina, a nivel deportivo y en el fútbol, es la excepción con respecto a cómo funciona el país. Normalmente son campeones del mundo sociedades que crecen, que tienen un proyecto de país, de deporte. En cambio nosotros, lamentablemente, nunca terminamos de acomodarnos. Entonces, yo creo que el fútbol es una de las excepciones. Cada mundial al argentino lo hace olvidar de todo lo socioeconómico y se hace hincha de una sola camiseta y van todos por lo mismo. Uh-huh. Entonces, creo que tener la suerte de llegar a una final del mundo para un país como Argentina es muchísimo. Yo jamás desmerecería llegar a una final del mundo, aunque te toque perderla. Y siento un gran respeto y admiración por esa camada de jugadores que lamentablemente a la mayoría de ellos le tocó perder finales, pero muy dignamente fueron representantes del fútbol argentino en el mundo. Uh-huh. Y bueno, ahora la Copa América fue un alivio para algunos pocos de ellos y ojalá que sea el contagio para los que están sumándose y que van a tener los próximos mundiales. Haciendo foco otra vez en la final, desde el juego, y en esta idea inicial que te proponía de cuánto en la cabeza se prepara y se piensa una final y cuánto volvés a verla una vez sucedida, ¿no? Y cuánto el cambio del Kun y por la Bessi, ese tipo de situaciones, ¿son situaciones de percepción de esa toma de decisiones que el jugador tiene que decidir entrando al área y el cuerpo técnico tiene que decidir también? Mirá, siempre lo hablamos con Sabela post-final, porque el Pocho estaba haciendo un partido bárbaro. Claro, por eso lo pregunto. Te diría que era de los mejores, pero estaba cumpliendo una función específica. Alemania, una de las armas que tenía era el tándem Lahm-Müller. Uh-huh. Para Marcos Rojo solo era mucho. Y entonces la función del Pocho no solo fue atacar por ese lado, sino era retroceder con Lahm y quitarle ese diálogo futbolístico que lo traían desde el Bayern y que lo hacían muy bien en la selección. Nosotros sabíamos que uno de los enemigos que teníamos era el alargue, porque sabíamos cuánto teníamos de combustible. Entonces, en un momento y viendo que Alemania no atacaba, estaba esperando que le hagamos algo, que lo habíamos cerrado, que lamentablemente lo había errado el Pipa primero. Nos tomamos nos animamos a eso, a ese riesgo, decir, bueno, vamos 4-3-3, si total esto no hace nada, y a ver si le pegamos la estocada y evitamos el alargue. Y en ese 4-3-3, que fue hasta injusto, porque el Pocho no merecía salir, pero como ya había anulado, ya había hecho creer a Lahm que no era la mejor final para él, le pusimos a Agüero, nos animamos al 4-3-3 y fue cuando la tuvo Messi y después entró Palacio por el Pipa y la tuvo Palacio. Uh-huh. O sea, para mí estuvo bárbaro el riesgo que tomamos, fue todo instinto, fue sensaciones, fue sentido de la situación. Es discutible, sí, lo que quiera, pero yo sigo diciendo lo mismo. Me preguntan, ¿qué cambiarías? Nada, pero vas a perder la final 1-0. Bueno, la perderé, pero para mí la conducción de Sabela fue magistral. No hablamos del árbitro porque no te lo pregunté o porque es algo que está también superado o es algo que vos pondrías en ese escenario. Me dijiste hace un ratito, todavía me pregunto por qué no fuimos campeones. ¿No lo metés en nada al árbitro italiano? Te voy a decir que
que el árbitro ya nos había dirigido 2 veces, habíamos ganado los 2 partidos. Los argentinos somos de cábalas, somos de creencias. Y dijimos, bueno, nos tocó este, vamos bárbaro con este, sinceramente. Después no creo que haya tenido mucha incidencia en el partido. Sí, en esa jugada que, como dicen, con VAR hubiera sido penal y expulsión, porque el uso indebido, sí, Neuer fue indebido ante la fuerza que empleó sobre el Pipa. Pero sinceramente, en ese momento a nosotros nos pasó desapercibida la jugada. Lo que sí yo le dije al cuarto árbitro, que cobró lateral, sacó el lateral a Alemania. Y le había sacado el arquero con los puños a Lobol. Y fue tanta la confusión de la jugada, o capaz que el árbitro, viste, percibió alguna duda, que no se dio cuenta y Alemania jugó el lateral a favor. ¿Cuál es la función del cuerpo técnico cuando termina el partido final, cuando el campeonato terminó no como querían, cuando ya vimos a Lío pasar por delante de la copa y clavarle los ojos en una foto que es histórica? ¿Qué se hace en el vestuario? ¿Se hace silencio? ¿El cuerpo técnico hace silencio y deja ese espacio de catarsis a los jugadores? ¿Hay alguna palabra que entra? No, creo que mucho silencio. Nosotros teníamos un lugar aparte. Fuimos a hacer nuestro silencio también a nuestro lugar. Y después, bueno, una vez que pasan esos minutos, empezar a acercarte, agradecerle, porque la verdad nos habían dado todo, no solo de lo futbolístico, sino de lo otro, de lo humano, el respeto con que se manejaron. Me decían periodistas, 35 días en Ciudad de Galo ni un solo problema tuvieron. Y yo te puedo asegurar que estamos para otros 35 días más, porque funcionaba todo perfecto. Y después había un tiempo para compartir charlas, mates, truco, billar, café a la noche. Era un lugar paradisíaco, unas noches hermosas. Y hablar de la vida, de los sueños, y sin darnos cuenta fortalecer cada vez más el grupo. Porque no hay duda que por más que tengas el mejor jugador del mundo, a la final te lleva el grupo, la fortaleza del grupo. Alejandro está omnipresente, ¿no? Sabela es un ser entrañable y extrañable. ¿Cuál es su legado? Yo tengo un hermoso recuerdo, un gran respeto por él. Ha dejado mucha enseñanza. Muchas de las cosas que él decía, yo las digo, me quedaron y las comparto porque creo que eran muy ciertas. Y bueno, después nada más. Él nos abrió la puerta de mucha gente. Gracias a él nosotros llegamos a lugares impensados. Y que hoy tenemos la suerte de poder compartir amistades y hasta abusando de su ausencia, porque en muchos lados seguramente quisieran tenerlo a él hablando, y como él no está, acuden a nosotros. Y bueno, y tratar uno, dentro de las posibilidades y de la humildad de uno y de la cultura de uno, transmitir parecido a lo que era este crack, porque este era un crack. Así que ese es un poco el legado, tratar de transmitir lo que transmitía él de la manera que uno lo aprendió. Pregunto siempre sobre el final, ¿qué significa ese objeto que está allí, que es la pelota de fútbol, y que quizá alguien de otra cultura o de otro planeta, ¿no? Porque la cultura, por lo menos en la Tierra todos sabemos qué es, diría que es solamente un objeto esférico y no más. ¿Qué es para vos, qué es para ustedes la pelota de fútbol? Y una gran parte de la vida, que es como algo nuestro, o sea, es un órgano nuestro, no sé, es algo del cual uno se crió. Yo aprendí a caminar y ya la tenía, y después fue mi medio de vida. Importantísimo, comparable con lo más cercano. Yo tengo una familia hermosa, tengo hijas, ya tengo nietas, y en todos lados donde hay sentimiento de los Buñuelos hay una de estas dando vuelta. Así que es parte de mi familia. Claudio, gracias por ser parte de la Sala Mundial, de verdad. No, un placer.